Buenos días. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, Anita. Pues ya vamos a comenzar, Anita. ¿Sale? Sí, está bien. Porque tenemos el tiempo contado. El día de hoy vamos a ver los siguientes objetivos. Vamos a conocer los principios de la teoría existencial y vamos a ver este autor que es bien interesante, Víctor Emil Frank. Es súper importante dentro de la corriente existencialista y sobre todo por su influencia en relación de la logoterapia. Y Víctor Frank, ¿verdad? ¿Perdón? Ah, el nombre. Es Víctor con K, Emil Frankl. Y vamos a desarrollar un ensayo finalmente en relación al trabajo de la tarea de hoy. Vamos a desarrollar un ensayo de Víctor Emil Frank a la psicología que de verdad es súper interesante, ¿no? No solamente su obra, sino su vida. De su vida se desprende su obra. ¿Mm? Me voy a regresar. Me voy a regresar a esto. Su obra más importante es esta, El hombre en búsqueda de sentido. Vean su libro, bájenlo, porque tiene que existir por ahí de manera virtual, ¿no? Para que lo puedan leer luego y saborear con calma. Ok, se nos están uniendo más. Y vamos a hablar. El doctor Frank, su obra nace el 26 de marzo de 1905 en Viena, en una familia judía. Entonces ya tenemos ahí un antecedente. Su familia es judía. Desde joven, siendo un estudiante universitario y envuelto en organizaciones juveniles socialistas, Frank empezó a interesarse en la psicología. Estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología y psiquiatría. Y desde 1933 hasta 1937 trabajó en el Hospital General de Viena. Del 37 al 40 practicó la psiquiatría de forma privada. ¿Qué datos les están ya arrojando para ustedes? Fíjate, los años, ¿no? Dentro de estos periodos donde se acerca la Segunda Guerra Mundial. Desde el 40 al 42 dirigió el departamento de neurología del Hospital Rothschild, único hospital de Viena donde eran admitidos judíos en aquellos momentos. En diciembre del 41 contrajo matrimonio con Tilly Gorser, ¿no? En otoño del 42, junto a su esposa y a sus padres, fue deportado al campo de concentración de Theresienstadt. En el 44 fue trasladado a Auschwitz y posteriormente a Auschwitz y Turnheim, dos campos de concentración dependientes de la Dachau. Entonces, ya tenemos tres datos muy importantes, ¿no? Uno, judío, un médico judío. El segundo, sufre
los estragos en relación de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, recién casado y deportado, junto con su familia, su esposa y su familia, a campos de concentración. Entonces, vive en un campo de concentración. Vamos a ver toda su experiencia, qué es lo que le deja. Fue liberado hasta el 27 de abril del 45 por el ejército norteamericano. Entonces es un sobreviviente del holocausto, pero tanto su esposa como sus padres fallecieron. Imagínate, recién casado, ¿no? Recién casado, un médico que está posesionado económicamente, que está bien, de pronto es despojado, desposeído, ¿no? De lo que tenía. Tras su liberación regresó a Viena y en el 45 escribió este libro que les digo, ¿no? El hombre en busca del sentido, donde describe la vida del prisionero en los campos de concentración desde un punto de vista de la psiquiatría, de la psicología. Entonces, en este libro va a incursionar en toda su experiencia. En esto expone, en este libro expone las condiciones, hace una relatoria de las condiciones de vida que se tenían en los campos de concentración y la deshumanización y sufrimiento que padecían las personas y el hombre en esa vivencia buscaba una razón para vivir. Se encuentra en una situación de desesperación profunda, pero también quizá en la búsqueda de una esperanza importante para poder sobrevivir. Estas reflexiones sirvió para el desarrollo de la logoterapia, considerada la tercera escuela vienesa de psicología. Pues la logoterapia, ¿no? Y está considerada la tercera escuela vienesa en psicología, después del psicoanálisis de Freud y de la psicología individual de Adler. Entonces, ya tenemos ahí un panorama general de este edicto. Siendo joven había mantenido una relación por carta, epistolar se le llama, ¿no? Epistolar significa en latín carta, con Sigmund Freud, quien le publicó algunos de sus escritos, pero muy pronto abandona la escuela psicoanalítica y se orienta hacia la psicología individual de Adler, de quien se apartará también junto con Schwartz y Adler, de quien fue discípulo por diferencias doctrinales. Dirigió en 1949 la Policlínica Neurológica de Viena hasta el 71. En 1955 fue nombrado profesor de la Universidad de Viena y entonces a partir de esto Frank mantuvo puestos diferentes en Estados Unidos en universidades como Harvard, así como Dallas, Pittsburgh, San Diego. Entonces hace su desarrollo profesional en Viena, ¿sí? Y luego en Estados Unidos, en diversas universidades, ¿no? Como tenemos aquí Harvard, Stanford, Pittsburgh, Dallas y San Diego. Ganó el premio Oscar Fischer de la Sociedad Americana de Psiquiatría, así como algunas otras distinciones. Frank enseñó en la Universidad de Viena hasta los 85 años de edad de forma regular y fue siempre un amante del deporte de escalar montañas. A los 67 años ya consiguió la licencia de piloto de aviación. Publica más de 30 libros y recibió 29 doctorados honoris causa por distintas universidades. Fallece el 2 de septiembre de 1997 en Viena. Ya habían nacido algunos de ustedes, ¿no? Ya para el 97. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, es un autor importante y un psicólogo, vamos, importante, vamos a desligar, sin desligarlo de la psiquiatría, ¿no? Y la medicina, pero es un gran impulsor de la psicología contemporánea.
La logoterapia surge de la teoría del análisis existencial. Vamos a ver lo que es la neurosis noógena y la voluntad intencional. Entonces Nietzsche nos habla, ¿no? Quien tiene un porqué para vivir. Maestro, cuando no se escucha, como que se aleja y no se escucha muy claro, está muy bajito. Y cuando Ok. está así como que enfrente, ahí sí ya se escucha perfecto. Ok. Pero hay palabras como que no se alcanzan a oír cuando, Sí. no sé si se voltea o se va para otro lugar. Víctor Frank, ¿sí? Se aleja del psicoanálisis y genera su propia corriente, ¿no? Su propia visión. Entonces hace todo un apego al existencialismo y genera la logoterapia. Entonces, esto es muy importante. Y Nietzsche, un filósofo, ¿no? Muy importante, nos habla acerca de que quien tenga un porqué para vivir, siempre encontrará el cómo. ¿Recuerdan cómo hemos venido insistiendo, no? La importancia del pensamiento. En el pensamiento tú deseas algo, tú quieres algo, pero lo importante es generar los cómo, porque si no te quedas en el mundo de las ideas. Y aquí lo importante es encontrar el mundo para concretar esas ideas. Un psicólogo en un campo de concentración. Aquí en el campo de concentración, ya te vienen los títulos, dice selección activa y pasiva. La dura lucha por la existencia se libraba entre los prisioneros. La selección activa, enfermos agotados, incapaces de trabajar, se les enviaba cámaras de gas y crematorio. A los que se quedaban se les hacía tatuar un número en la piel y asimismo llevarlo consigo en determinada parte de la ropa. Proceso de selección, a esto se le llaman de los cabos, ¿no? Gente que se dedicaba a hacer ese tipo de selección de esta gente, ¿no? De la gente más débil. Y en la pasiva, solo se mantenían vivos los que habían perdido todos sus escrúpulos en la lucha por la existencia. Fíjate bien aquí, es una condición un tanto así como vista contradictoria, ¿no? ¿Quién eran los activos y los pasivos? En los activos eran escogidos en relación a su condición de debilidad. Y en los pasivos era establecer una lucha por sobrevivir, ¿no? Una lucha por sobrevivir. El informe del prisionero. Trabajo en el campo de concentración. Se les ponía trabajo. Recibían cupones de premio. Y aquellos que se dedicaban a la selección de la gente débil se les llamaban los capos. Y sobre todo, estaba viviendo pérdida de la voluntad de vivir. Ante esta tragedia de ser desposeído, imagínate, una persona que estaba viviendo bien, ¿no? Estamos hablando de un nivel medio, ¿no? Un profesionista con trabajo, viviendo bien, recién casado, la familia, y de pronto se ve desposeído, despojado de todo. Entonces era una condición bastante difícil. Hay gente que en estos días de enclaustramiento, ¿no? de esta pandemia, está viviendo ciertos estragos emocionales en relación a la pérdida de empleo, violencia intrafamiliar por las condiciones que están viendo, las tensiones, etcétera. Entonces, vamos a tener mucha gente después de esta experiencia, de esta pandemia, también en condiciones de frustración, de enojo, de desánimo, de depresión, de estrés, muy importantes que no hemos quizá ahorita palpado de momento, aunado al problema económico. Y después se van a venir situaciones sociales, porque esta gente desposeída que fue en esta pandemia buscarán formas para sobrevivir
Y entonces a lo mejor se van a convertir más fácilmente en gentes que son sumadas al narcotráfico, ¿no? Al narcomenudeo, a la trata de personas, etcétera. Entonces ven cómo se repiten, se van repitiendo experiencias y se van a repetir fenómenos en relación a problemas de conducta. Para los que estuvieron internados, trata de dar explicación a su vivencia. Para los que no estuvieron, entender la nueva actitud frente a la vida de quienes lo vivieron. Esta disyuntiva siempre va a existir, ¿no? La experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vienen aquí quienes estuvieron viviendo toda la situación negativa de la Segunda Guerra Mundial. Y habrá quienes, pues, no la vivieron como tal, ¿no? Se mantuvieron, aunque fue una Segunda Guerra Mundial, se mantuvieron un tanto fuera y siguieron disfrutando de su vida y de su familia, ¿no? Con ciertas condiciones, pero sin vivir esta desgracia. La primera fase, ¿no? Que él describe, el internamiento en el campo. Cabe distinguir tres fases en las reacciones. Aquí ya es muy importante que vayan analizando esto. Las reacciones mentales de los internados en un campo de concentración. Fase que sigue a su internamiento, la segunda fase de la auténtica vida del campo y la fase siguiente a su liberación. Entonces, estas tres fases son vividas por estas personas, ¿no? Primero, porque no sabían a dónde iban a parar, cuáles eran las condiciones y lo que les esperaban. No sabían. La segunda era la realidad, que era lo que vivieron y experimentaron en el campo de concentración. Y la tercera es cómo vivieron su liberación, cómo vivieron esta experiencia. En la estación de este centro de concentración de Auschwitz, ¿no? Un primer síntoma que caracteriza la primera fase es el shock, ¿no? El shock, oh, el ver esto. Luego surge, fíjate la dinámica, la imaginación ante la espera. Luego una tercera parte es el optimismo de que no nos va a pasar nada y la ilusión del indulto. Nos van a regresar a nuestros hogares, nos van a regresar a nuestra vida. Todo esto se despierta en este primer impacto al llegar al campo de concentración. Estos tres procesos: el shock, la imaginación de qué es lo que les va a esperar. Luego, el optimismo, la esperanza de qué, de ser indultados, de ser perdonados. En la primera selección los formaban en dos filas, hombres y mujeres, quienes eran evaluados por un oficial para determinar su destino. Qué difícil, ¿no? Izquierda al crematorio, derecha al trabajo forzado. Entonces se están enfrentando ya a la realidad. O sea, de ese shock y de esa expectativa, la vivencia fue de, aquí hay dos cosas, ¿no? ¿Quién es eliminado y quién es integrado al trabajo forzado? Posterior a la primera selección, eran llevados al pabellón de desinfección. Entonces, recuerden que y no nada más en los campos nazis, ¿no? Porque también había campos de detención en las guerras, siempre lo ha habido, y lo primero que hacen es desinfectar a la gente, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? En relación a los piojos, a todo esto, pues hacían este proceso. Entonces, al llegar a este pabellón de desinfección tenían que quedar desnudos, entregar todas sus pertenencias. Los raparon y eran golpeados por primera vez. Al finalizar, se tomaba un baño. Yo quiero que vean esto no nada más a nivel descriptivo, sino a nivel de la vivencia, ¿no? Fíjate bien, los desnudan, o sea, quédate desnudo ante la vida.
te despojan de todo. Ya te quitaron tu familia, tus bienes, tu vida profesional, tus hábitos, etcétera. Y ahora te dejan desnudo, te dejan expuesto, ¿sí? Te dejan expuesto. Y después empiezan a sufrir la tortura, ¿no? Son golpeados, etcétera. Y la verdad se hizo presente. Aquí ya, ¿se acuerdan de la expectativa, el optimismo, la ilusión de ser indultados, perdonados, todo? Pues aquí ya se hace la verdad presente. Constituyó el punto culminante de la primera fase de la reacción psicológica. Borrar de la conciencia toda vida anterior. ¿Qué es lo que se hace ante una situación traumática? ¿Qué trata de hacer acá nuestros procesos mentales? Borrar, ¿eh? Borrar de la conciencia toda vida anterior. Por eso es que Sigmund Freud, ¿se acuerdan en el psicoanálisis? Lo que trata es de rescatar del inconsciente esa información para traer al consciente y poder elaborarlo y trabajarlo. Entonces aquí Víctor Frank se vive esta experiencia, cómo la gente ante una situación traumática trata de borrar de la conciencia aquello que vivió. La única posesión. Mientras esperaban la ducha, la desnudez se hizo patente. Nada tenían, salvo sus cuerpos mondos, ¿no? Girondos están desnudos. ¿Ya? Estamos hablando de unas imágenes muy, muy lastimosas, ¿no? Lo único que poseían era su existencia desnuda, ¿no? Desnutrición, golpeados, su mente, su mirada perdida, sin esperanza, ¿no? En muchos de ellos. Entonces, esto es lo que tenían en su única realidad. Un cuerpo desnudo, ¿eh? Su existencia en estas condiciones. En eso a eso llega. Las primeras reacciones. En la primera fase era de optimismo y esperanza, ¿no? De liberación. Aquí ya, pérdida de las ilusiones y un humor macabro. ¿No les recuerda esto en la psicología del mexicano, el manejo de los chistes? Ante las situaciones difíciles, ante las situaciones duras, surge el chiste, ¿no? El humor. Deja reírme me río del otro en mi propia desgracia. ¿O no les suena esto? No vemos ahorita con lo de pandemia muchísimo. Sí. Nos burlamos, tratamos de sacar a través de ese humor negro nuestros miedos, nuestras flaquezas. Entonces, vean cómo se repiten situaciones y sobre todo cómo se repiten conductas. En las reacciones vemos conductas y estas conductas se ven manifiestas cuando suceden estas cosas negativas. Otra forma después es la curiosidad como medida de protección. La curiosidad sorpresa, las mentiras médicas. El hombre es un ser que puede ser utilizado para cualquier cosa. Esto lo dice un autor ruso, Dostoyevsky. Entonces, todas estas situaciones, ¿no? De lo que estaba sucediendo, se empiezan a construir y a imaginar y a vivir y a crear situaciones que quizá no están presentes. Entonces, es como la negación, ¿no? La negación de la situación. Cuando alguien está triste y se le pregunta, ¿cómo te sientes? Y dice, yo estoy bien. La negación de mi condición. ¿Cómo te sientes físicamente bien? La negación de mi situación real. Estas reacciones se vivieron en estos campos de concentración.
Y dice, lanzarse contra alambrada. Este es muy importante, chequen todo, vayan analizándolo desde el punto de vista psicológico. La desesperación hacía que la mayoría abrigase en pensamientos de suicidarse. ¿Eh? El suicidio como una tendencia, una puerta de escape y de solución a su desgracia. El término lanzarse contra la alambrada se utilizaba para describir el método de suicidio más popular, tocar la cerca de alambre electrificada. Entonces, la desesperación, la angustia, la desesperanza, los llevaba a estar elucubrando, imaginando y pensando la forma de terminar con esa situación. Yo estoy relacionando mucho con la situación que se está viviendo actualmente con la pandemia. Hay muchas personas, Anita, y esto es sobre la pregunta que me hacías en tu trabajo, cómo hay tendencias en personas de autodestrucción. Se avientan, ¿no? Hacen la fiesta COVID, ¿no? Pero no nada más van para exponerse ellos a la enfermedad, sino que también están haciendo y lastimando a otras personas. Porque luego... Sí, para arrastrar más gente a tu tendencia. forma de vida. Ajá. Yo ya tengo ahorita informes de gente cercana, cómo sus hijos jóvenes llegaron, infectaron a sus papás y murieron sus papás. Ellos se pusieron mal, pero no tanto, aguantaron porque son jóvenes y entonces sus defensas estaban más, más altas. Uno de ellos, su papá diabético con un problema renal muy serio, ¿no? Aunque joven, el médico tenía 45 años, ¿no? ¿Va? Y mira, falleció. Y falleció a los 4 días la señora. Entonces, el muchacho, pues ahora dice, pero es que ya les tocaba, ¿no? ¿Sí? Ok, a todos en la historia de vida nos va a tocar en algún momento, pero pues podemos acelerar los procesos por situaciones de irresponsabilidad. En la primera fase del shock, el prisionero David no tenía la muerte. Era un momento dado en que, ante la presencia de la muerte, se genera una respuesta defensiva, de decir, yo no temo morir, porque a lo mejor la muerte para mí es el término de un sufrimiento. Fíjate cómo cambia todo, ¿no? La primera fase de la esperanza, la ilusión, etcétera, ante una realidad que ya estaba viviendo en un momento dado, en que ya no le importa, ¿no? No se teme a la muerte. Va, ya, lo que venga, ¿no? El término musulmán, así era llamado a quien tenía un aspecto miserable, enfermo, demacrado y que era incapaz de realizar trabajos duros por más tiempo. Fíjate bien cómo dentro de la condición de vida que llevaban todos, de todas maneras surge una clasificación entre llamar musulmán a un hermano que está viviendo esta situación de desgracia, pero aún yo veo más desgracia, ¿no? Y entonces le pongo una etiqueta musulmán. Y nosotros, yo digo que es psicología aplicada, lo vamos viviendo también, por ejemplo, en zonas donde existe pobreza, una colonia donde exista pobreza, al que tiene un bochito, un carrito así, le dicen el rico, ¿no? Y lo desprecian y le tratan de dañar, y lo tratan de lastimar, porque pues, lo ven diferente. Pero también en las actitudes de las personas, fíjate bien. Hay personas, mujeres, que están gorditas, obesas, pero se juntan con unas más obesas para sentirse delgadas. Mecanismo de compensación. ¿Hacemos eso o no? Sí. Yo estoy muy chaparrito y me junto con gente muy alta para sentirme alto.
mido 1.40 y me compro una moto CBR 1000, ¿no? Para sentirme grande e importante. Uy, necesito una escalera para subirse. Una escalera, me pongo zancos, me pongo tacones de 15 centímetros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos mecanismos se van dando. Ante esta situación anormal, la reacción, fíjate bien, ante una situación anormal, ya lo vimos, la reacción anormal constituye una conducta normal, simple y sencillamente, ¿no? En situaciones donde el sicariato, mi papá es un sicario, una conducta normal, ¿no? Pero yo lo veo como algo normal porque mi papá hace este tipo de trabajo para sobrevivir. Y por lo tanto, el niño sicario, ¿sí?, adopta esta conducta Como normal. Ajá. aunque sea normal, pero para él es una conducta normal, ¿sí?, porque lo está viviendo. Entonces, se vive en una anormalidad, ¿no? Situación anormal, reacción anormal, conducta normal. Hay cosas que deben hacerlos perder la razón, o entonces es que no tenéis ninguna razón para perder. Esto lo dice Lexi. Hay cosas que deben hacernos perder la razón, o entonces es que no tenéis ninguna razón para perder. Cuando ya la gente, la desesperanza llega al tope, ¿no? Y dicen, pues ya, yo conozco ahorita un caso de una maestra que tiene un cáncer, ¿no?, cerca del páncreas. Entonces dice, yo ya no me cuido, ya salgo, viajo, y anda viajando, por todas partes. Dice, yo ya no tengo nada que perder. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna, ya no está cogiéndose de una razón para vivir. Y la primera parte que un psicólogo tiene que hacer es, la razón para vivir eres tú mismo, no otro, no otra, no una cosa, no una posesión, no un edificio, no un trabajo, no tu fortuna, no tu familia, eres tú. Entonces, cuando ustedes tienen en terapia a una persona, le tienen que hacer que voltee hacia sí mismo para que se valore, ¿no? Para que lo vaya a hacer por él, no por nadie más. La segunda fase, la vida en el campo, ¿no? Aquí está la segunda fase. La apatía. Las reacciones primeras cambiaban a los pocos días. La segunda fase era una apatía relativa en la que llegaba a una especie de muerte emocional. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Es como cuando alguien pierde a su padre, ¿no?, a su madre, un ser querido, y entonces, ¡pum!, hay un bloqueo. Y en eso se sienten ausentes. Y en el caso de estas personas, era el bloqueo hacia tus emociones, a tus sentimientos. Me defiendo de eso. Son mecanismos de defensa. Seguía después la repugnancia que le producía toda la fealdad que le rodeaba, incluso en las formas externas más simples. Entonces, primero la muerte emocional, pero después empieza a surgir un rechazo acerca de todo lo que se estaba viviendo. Luego, se aceleraba la mortificación ante las reacciones normales. O el primer paso que hacían de defensa era, no siento, ¿no? Me defiendo de eso. Pero se sigue viviendo una realidad. O sea, eso no es nada más en una situación que va a terminar pronto. No, ellos se dieron cuenta que esto no iba a terminar así, sino que iba a ser el modus vivendi, la forma de vida. Entonces empiezan reacciones, ¿no?, donde había ya sentimientos de rechazo hacia lo que se estaba viviendo, el enojo, etcétera, la mortificación. El prisionero que se encontraba en la segunda fase de sus reacciones psicológicas no apartaba la vista ante los guardias, sus sentimientos se habían embotado y
contemplaba impasible lo que pudiera su alrededor. Entonces, había esto, asco, piedad y horror, eran emociones que ya no podía sentir. Todo era común, que lo que acontecía no le conmovía en absoluto. Fíjate bien, ante el asco, la piedad, el horror, todo, habla de desensibilización. Llegaron a una desensibilización sistemática, ¿no? No fue la pierdo de momento, sino ante ver la realidad, ¿no? La esperanza, pero ver la realidad y era la forma de vivir, se empiezan a desensibilizar. Es como nuestros sentidos. Cuando ustedes van en el mes de mayo, tiempo de calor, ¿no? A mediodía, en la oruga, en el camión, ¿a qué huele? Pazuco. Todo eso, ¿no? Pero luego de 20 minutos del trayecto donde vas, tus células olfativas se acondicionan y se acomodan y ya fíjate que ya no huele. Ajá. Entonces, por eso es que las personas que llegan ahí todavía levantan sus bracitos, ¿no? ¡Pum! Te lo juntan. No, yo no me acostumbro, profe. ¿No? Porque va a ser, No, yo solo sigo oliendo. en tramos cortos, pero hasta se impregna, ¿eh? Ustedes han convivido con gente, por ejemplo, fumadora Sí. y tu ropa se impregna de eso. Entonces, todo se impregna. Pero esta situación, ¿eh? Desensibiliza. Por eso el que vive en la miseria se desensibiliza, el que vive en la suciedad se desensibiliza. Una persona que vive en un rancho que su piso es de tierra, por así decirlo, ¿no? Pues llega a un lugar donde está el piso, ¿no? De mármol, ahí a la presidencia municipal, y los niños se tiran en el piso, gozando, disfrutando de eso, ¿no? Porque para ellos es una emoción tremenda, que no la ven allá. Y yo les aseguro que si los contratan para la limpieza van a decir, y aquí qué limpio, todo está bien bonito. Esta es la parte. Nos podemos llegar a desensibilizar de sentimientos, emociones, etc. Nos quedan 2 minutos y medio. De todas maneras, esta presentación se la subo en la plataforma para que lo chequen. Psicología pura, lo que hace daño, apatía, adormecimiento, insensibilidad. Eran las reacciones psicológicas del prisionero que utilizaba su caparazón protector, estos sentimientos. Ahora véanlo aplicado en la vida. Hay personas que se van a presentar con ustedes en asesoría, buscando ayuda por mostrar estas actitudes, ¿no? Apatía, adormecimiento, insensibilidad. Y son las partes que nosotros tenemos que lograr que transforme la persona, que transforme aquí en su pensamiento y que transforme en los cómo para salir de las situaciones que puede vivir. Por eso les digo que es bien importante, aunque lo estamos aquí deteniendo más con Víctor Frank, tiene muchos elementos para rescatar y trabajar nosotros en el campo de la psicología. A estas alturas ya el dolor físico no era el que más sería, sino la agonía mental causada por la injusticia, por la irracionalidad de los actos cometidos. El sentirse lastimados, heridos, ya no dolía tanto, sino lo que dolía era por qué me lo está haciendo otra persona. Y eso nosotros lo podemos ver en la vida de muchas maneras, ¿no? Tú vas a un cajero y eres asaltado, eres lastimado, hasta les quitan la vida, y tú dices, ¿por qué se la quitan a esta persona que está trabajando, ¿no? Que le está costando? Pues no lo alcanzan a entender. Pero la otra persona dice, es que yo no tengo trabajo y es una forma en que yo me gano la vida. Y lo ven de esa manera. Yo lo he escuchado en el trabajo que hacía en la seguridad pública, como decían, es el trabajo de mi hijo, es el trabajo de mi hijo, ¿no? Y no veían al otro, veían nada más sus propias condiciones.